Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo. Dejaremos este momento en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios. Gracias le damos porque usted ha permitido a un grupo de tus hijos poder venir a esta transmisión con el único propósito, motivo de poder aprender, oh Dios, más de usted su palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, nuestros entendimientos hacia la voluntad de su Hijo Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere interferir en la total ministración de su palabra. Los atamos, los resistimos, lo echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias le damos, oh Dios. Gracias porque usted es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. A usted sea toda la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Los eventos de los últimos días, basados en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 30. Y es que a modo de introducción veremos que en realidad sería muy difícil negar que estamos viviendo en los últimos tiempos, pues vendría a ser como querer tapar el sol con un dedo. Además, cabe resaltar que todas las profecías que nos habla la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos y de que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas ya se han cumplido. No queda ni una sola profecía por cumplir. Desde el nacimiento del pueblo de Israel como nación el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben-Gurión declara la independencia del nuevo Estado de Israel, se cumplió una de las profecías más importantes de la Biblia, marcando así un antes y un después en el reloj profético de Dios, el cual avanza cada día más y más a pasos agigantados. Veamos por favor en nuestras Biblias en Isaías capítulo 66, versículo 8, y nos dice así la palabra del Señor: ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo se acerca. El levantamiento de la iglesia, más conocido como el arrebatamiento de la iglesia, está próximo y está a la vuelta de la esquina, y el pueblo de Dios tiene que apercibirse de esto. Y les invito por favor a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 24, versículos del 32 al 34, y nos dice así la palabra del Señor: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Como podemos ver, estamos viviendo los eventos de los últimos días. La higuera, la cual representa la nación de Israel, ya ha reverdecido. Cada suceso que pasa en el mundo grita que Cristo ya viene muy pronto. Entonces es allí cuando nos preguntamos, ¿cuándo vendrá el Señor? No podemos dar una fecha exacta, pero sí podemos, a la luz de las Sagradas Escrituras, ver que en muy poco tiempo el Señor vendrá por su iglesia. Veamos a continuación con detenimiento a través de este estudio 4 puntos importantes, los cuales veremos a continuación. Primero, será como en los días de Noé. Les invito por favor a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 27, y nos dice así la palabra del Señor: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Como podemos ver a través de las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo nos dice que su pronta venida estará antecedida de varias señales, las cuales serán muy evidentes como lo es en la actualidad. Entonces, a continuación veremos algunas señales. Primeramente nos refiere que será como en los días de Noé, lo cual nos llevará hacia el libro del Génesis capítulo 6. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 27, y nos dice así la palabra del Señor: Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó
a todos. Como podemos ver aquí, se nos muestra una sociedad totalmente corrompida, una sociedad sin Dios y una sociedad la cual ha desplazado a Dios, creando leyes las cuales van en contra de la voluntad y de los caminos de Dios. Veamos por favor en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 20, y nos dice así la palabra del Señor: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. A continuación, a la luz de las Sagradas Escrituras, veremos la sociedad en aquellos días en la que vivían completamente apartados de Dios. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Génesis capítulo 6, versículos del 11 al 12, y nos dice así la palabra del Señor. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente. Y en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5 nos dice así la palabra del Señor: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces, al leer el versículo 5, podemos ver que la magnitud de la maldad humana era muy grande en la tierra. Asimismo, la respuesta de Dios ante tanta maldad sobre el género humano es la aversión ante su pecado. Tan horrendo se vuelve el pecado de la generación de Noé, que el juicio más grande será la única respuesta del cielo. Por tanto, notamos que era una sociedad sin el gobierno de Dios, pues el temor a Dios no se encontraba o no habitaba en sus corazones. Las personas vivían según sus propios deseos, no querían saber absolutamente nada de Dios y tampoco querían rendirle cuentas. Es por esa razón que sacaron completamente a Dios de sus vidas, de sus familias, hasta de la sociedad. Segundo, será como en los días de Lot. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículos del 28 al 30, y nos dice así la palabra del Señor: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Como se puede ver, nuestro Señor Jesucristo nos revela que su venida será en medio de una sociedad tan mala, perversa y degenerada, tal como lo fue en aquella ciudad en la que vivía Lot en Sodoma y Gomorra antes del juicio. Asimismo, veremos que Dios le dice a Abraham la razón por la cual destruirá completamente las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot, su sobrino. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 18, versículo 20, y nos dice así la palabra del Señor: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. La frase "se ha agravado en extremo" nos deja ver un grado de máxima perversión alcanzada. Como veremos a continuación, era tanta la maldad de ellos y había llegado a un punto tan alto, de manera que en aquellas ciudades no alcanzaban a existir ni siquiera 10 justos para librar a aquellas ciudades del juicio de Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro del Génesis capítulo 18, versículo 32, y nos dice así la palabra del Señor: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. El pecado evidente de aquellas ciudades era la perversión sexual, así como lo es en la actualidad. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, condena estas prácticas. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 1, versículos del 26 al 27, y nos dice así la palabra del Señor: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
A continuación, podremos ver cómo Dios habla de una manera muy fuerte y tajante contra el pecado. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Levítico capítulo 18, versículos del 22 al 28, y nos dice así la palabra del Señor. No te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Como podemos apreciar a través de las Sagradas Escrituras, la maldad y la perversión de los cananeos hizo que la tierra los expulsara. Por tanto, veremos que la bendición se puede perder cuando la tierra es contaminada por el pecado, dejando así de dar sus buenos frutos. Asimismo, cabe resaltar que estas prácticas eran comunes en las religiones y culturas paganas, resultando ser así muy evidente el ver por qué Dios trató severamente a aquellos que comenzaron a seguir tales prácticas. En la actualidad, la sociedad toma algunas de estas prácticas muy a la ligera, tratando incluso de hacerlas aceptables como si fuera algo normal. Es por esa razón que el mundo está cada vez más perdido y pronto Dios enviará su juicio sobre la tierra. Tercero, el mundo será conmovido y habrá persecución. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 5 al 9, y nos dice así la palabra del Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Al igual que las contracciones de una mujer antes de su parto, estos acontecimientos preliminares recuerdan la proximidad y el inevitable regreso de Cristo. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 22, y nos dice así la palabra del Señor. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 18, nos dice así la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Como podemos ver, en los últimos tiempos habrá una mayor persecución a los que anuncian el Evangelio, denunciando de esta manera el pecado a la luz de la palabra de Dios. Por tanto, es aquí donde uno permanece fiel a Jesucristo, el cual es el resultado de una vida completamente entregada y rendida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asimismo, debemos tener en cuenta que vivimos en una sociedad secular, completamente corrompida y atea, la cual es hostil hacia Jesucristo y sus seguidores, y todo esto se debe simplemente a que nuestros estándares y principios cristianos están en una completa oposición con los estándares y principios del mundo. Por tanto, debemos tener presente que cuando la maldad llegó a un punto tan alto en tiempos de Noé, vino el juicio. Asimismo, cuando la maldad se agravó en extremo en Sodoma y Gomorra, vino el juicio. De la misma manera, en la actualidad no será la excepción. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 7 al 8, y nos dice así la palabra del Señor. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es cierto, siempre ha existido hambres,
guerras, pestes, terremotos, pero no en la magnitud en las cuales hay en la actualidad. Debemos tener presente que la higuera, que es la nación de Israel, ya reverdeció y estamos en lo que la palabra de Dios denomina principio de dolores, y muy pronto toda la humanidad experimentará el evento más grande en la historia de la humanidad, el arrebatamiento de la iglesia, y es ahí cuando se dará a conocer el anticristo y se desatarán los sellos, se derramarán las copas y vendrá el juicio de Dios sobre toda la humanidad que no creyó en Jesucristo. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículos del 9 al 10 y nos dice así la palabra del Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Debemos tener en cuenta que la iglesia primitiva al inicio, cuando recién comenzaba el cristianismo, fue altamente perseguida. Sin ir muy lejos, Saulo de Tarso fue uno de los que perseguía fuertemente a los cristianos y los encarcelaba. Y vamos por favor a nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 9, versículos del 4 al 5, y nos dice así la palabra del Señor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo de Tarso, después de tener un encuentro personal con Jesucristo, pasó a ser el apóstol Pablo. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 3, y nos dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Como verdaderos cristianos e hijos de Dios, debemos ser sal y luz de la tierra en medio de un mundo controlado por los poderes de las tinieblas. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 14 nos dice así la palabra del Señor: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuarto, habrá un avivamiento final. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 14 y nos dice así la palabra del Señor: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A pesar de todas las tribulaciones, el engaño de los falsos maestros, las guerras y los rumores de guerras, las pestes, las persecuciones, los desastres naturales y todas las dificultades en la propagación del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios al final se extenderá a cada rincón del planeta. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 y nos dice así la palabra del Señor. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Podemos ver entonces que Dios nunca se quedará sin predicadores de la palabra de Dios aquí en la tierra, y se proclamará el evangelio desde el mismo cielo si fuera necesario, y es entonces que vendrá el fin. Vemos entonces que es muy importante esta señal, pues nuestro Señor Jesucristo asegura que después de todo esto vendrá el fin. Entonces es aquí donde nos preguntamos, ¿quiénes asumirán esta gran responsabilidad en medio de la oposición frontal contra Dios y nuestro Señor Jesucristo? La respuesta nos la brinda el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Los mensajeros comisionados, elegidos y enviados para el ministerio evangelístico a las naciones serán los 144,000 procedentes de Israel.
Por tanto, el contexto del versículo nos exige que apliquemos todo el mensaje a un tiempo futuro, el cual se producirá inmediatamente antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. En otras palabras, esto nos quiere decir que solo después del tiempo de la gran tribulación vendrá el fin. Preparémonos para ser usados por Dios en estos últimos tiempos, para ser embajadores de Dios aquí en la tierra y llevar su palabra. Lo que Dios busca es nuestra entrega y la disposición de nuestros corazones. Y les invito por favor a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 37 y nos dice así la palabra del Señor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Actualmente, y estamos viviendo los últimos tiempos, somos la generación del arrebatamiento de la iglesia y como iglesia, pueblo del Señor, debemos fortalecer nuestra comunión con Dios y prepararnos para vivir como el Señor quiere que enfrentemos los eventos de los últimos días, perseverando en la palabra de Dios, predicando el Evangelio, ganando más almas para Cristo hasta que suene la trompeta de Dios y estemos con nuestro Señor Jesucristo para siempre. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios. Gracias le damos por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, que eche raíces, oh Dios, y que podamos madurar, llegar a crecer hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos también que nos ayudes a poder compartir este mensaje, Dios, con personas que aún no te conocen, Padre. Gracias te damos. Toda la gloria sea usted, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Y si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.